Bien amigos, del turismo y la gastronomía en el Cusco vamos a pasar a un coloquio sobre gas para el Cusco y la región sur, organizado por el Instituto de Investigación del Gas Natural para el Cusco, y va a participar en este evento el doctor Aurelio Ochoa Lencastre, que nos acompaña como todos los miércoles. Aurelio, buenas noches, cuéntanos sí, Ricardo, en qué va a consistir este evento. Muy buenas noches. Sí, claro, bueno, han organizado la gente de la universidad, de este instituto. Lo que se va a tratar es el viernes y el sábado, este viernes y el sábado, ¿no? Entonces estamos invitados el día viernes, justamente, yo regreso el sábado temprano. Bueno, toda la problemática pues con relación al uso del gas natural en el sur, ¿no? Particularmente en el Cusco, pero no solamente limitado al Cusco, sino a todo el sur del país, ¿no? Entonces parece que han invitado también gente de los departamentos circundantes. Entonces se va a ver la problemática esta, seguramente vamos a tratar de ver también las reservas, el proyecto del gasoducto andino, ¿no? Entonces en qué para en este momento, se les explicará qué cosa es lo que a la fecha se ha avanzado, lo poco de las reservas, en fin. Y lo que la gente del Cusco quiere conocer, pues finalmente qué están haciendo con su canon, ¿no? Eso es lo que también vamos a tratar digamos, señalarles lo que hasta la fecha han recibido en el Cusco y lo poco que se ha avanzado con relación precisamente a la finalidad del canon, ¿no? Del canon gasífero. Pero en fin, eso es lo que vamos a tratar de ver, entre otros temas. Esto es viernes y sábado, nada más. Viernes y sábado, sí. O sea que ya estaríamos comentando las novedades la próxima semana. Definitivamente que sí, sí. Yo estoy, como te digo, el día viernes y regreso el sábado, ¿no? Bueno, es digamos uno de los temas más importantes, Aurelio, del próximo gobierno, todo el tema del gas, el cumplimiento, digamos, de lo que se ha ofrecido, en fin, las expectativas de la región Cusco, de toda la macro sur, es un tema vital, ¿no? De manera que, bueno, no podían haber invitado a mejor expositor que tu persona. No, qué ocurrencia, de todas maneras, para estos temas. Siendo cusqueño con mayor, por esa razón que ha aceptado, a pesar de estar full con, digamos, con una serie de actividades, pero por esa razón voy solamente para exponer y regresar, ¿no? Pero con el mayor gusto lo hago, sobre todo tratándose de nuestra tierra en este caso. Por supuesto, les recordamos entonces, amigos, que el doctor Aurelio Ochoa Lencastre va a estar el viernes y el sábado en el Cusco, en el evento coloquio Gas para el Cusco y la región sur, reforma de la ley de hidrocarburos, rebaja de precio, organizado por el Instituto de Investigación del Gas Natural para el Cusco. Esto se va a llevar a cabo ¿en dónde? Es en la universidad, o sea, en la Plaza de Armas. En el Paraninfo, en la universidad. Así es. Y esto va a ser en horas de la noche, seguramente, de la tarde. Claro, es en la noche, o sea, ya a partir de las 5 o 6 de la tarde. De acuerdo. En la mañana hay una conferencia de prensa, en fin, ¿no? Pero en la tarde sería el evento y el día sábado a la vez, todo el día. De acuerdo, bueno, entonces hacemos de conocimiento pues de los amigos del Cusco interesados en el tema de la prensa cusqueña, por supuesto, que Aurelio Ochoa va a estar viernes y sábado en el Paraninfo de la Universidad del Cusco hablando de este importantísimo tema. Aurelio, queríamos comentar un poco sobre los precios del gas natural en el mundo. ¿Cómo está fluctuando? ¿Cómo se está manejando este tema? Claro, esta es una publicación que salió, es el último número, ¿no?, de la revista Energiminas, con relación a considerar al gas natural si es o no un commodity a nivel internacional. Bueno, y acá explicamos justamente que el gas natural no es un commodity internacional como sí lo es, ¿no?, el caso del petróleo, por ejemplo, o los derivados del petróleo. Entonces señalamos acá que por el momento todavía no es. Lo que sí podría considerarse de alguna manera es el caso del gas natural licuefactado, o sea, por ejemplo, el que sale de Melchorita. Entonces, ese sí podría considerarse con ciertas limitaciones como un commodity, ¿no? Pero el caso del gas natural, el normal, el que es al estado gaseoso, ese no. ¿Por qué razón? Porque, digamos, se entablan contratos temporales, entonces, y se establecen precios a la vez, entonces dependiendo en este caso de la modalidad del transporte, sobre todo en este caso el volumen que se transporta, la distancia, en fin. Entonces, por ejemplo, el caso concreto de lo que hemos señalado más de una vez en tu programa, el caso de Bolivia, ¿no?, exporta el gas natural, sin embargo lo hace a un precio diferente cuando lo hace al Brasil o cuando lo hace a la Argentina, ¿no? Entonces, de esa manera ocurre igual en el caso de Europa, en el caso del Asia, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, sí, más bien, es el único mercado donde sí hay un referente, y es el Henry Hub, ¿no? Entonces, que es muy conocido ya por acá, tanto se ha mencionado. Entonces, en el caso de Norteamérica particularmente, y más específicamente de Estados Unidos, entonces allí sí, digamos, es un mercado que ya se ha establecido, pero un commodity para ese mercado únicamente, limitado a ese mercado. Y la diferencia justamente está, por ejemplo, en que en este momento, mientras tenemos un precio del Henry Hub de $4.31 el día de hoy por millón de BTUs, estamos viendo que, por ejemplo, Camisea, mejor dicho, los exportadores de Camisea están colocando a 12, 13 o $14, ¿no es cierto?, en el Japón.
pero ya sabemos lo que está ocurriendo a la vez, cuánto es lo que en Boca de Pozo están pagando al Así país, es. ¿no? Es una miseria que ya sabemos, que para qué la vamos a volver a comentar, pero para que veamos cómo se trata el precio del gas natural en el mundo. O sea, en cada región se establecen precios diferentes, o sea, no hay, digamos, el comportamiento como lo que es un commodity, ¿no? Entonces, digamos, no se transa en el mercado internacional. Entonces, eso es bueno tomar en consideración lo que en el futuro, por ejemplo, será inclusive el gas que provenga de los otros lotes fuera de Camisea, ¿no? Entonces, lo van a poner, por ejemplo, el del lote 57 lo van a vender a un precio, el del lote 58 a otro precio, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente, a excepción del lote 88, y eso es a la preocupación justamente en que sí el precio está regulado, pero está regulado porque el contrato lo señala así, ¿no es cierto? Entonces es un caso especial, porque ha sido pues una subasta, una licitación en su momento, ¿no? Entonces no es igual al precio, digamos, el gas de Talara, por ejemplo. En Talara hay diferentes precios, cada empresa, digamos, pone su precio dependiendo a quién lo está vendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a una termoeléctrica, ¿no? En el área de Talara, entonces le vende, cada empresa que le provee, le vende a diferente precio. Entonces, acá mismo nos estamos dando cuenta que no hay un precio ni siquiera nacional. De acuerdo. Aurelio, otro tema de interés en los últimos días, en las últimas semanas, es el famoso gasol. El famoso gasol, sí. Que es el biodiesel en un caso y en otro caso el etanol, que un determinado porcentaje debe mezclarse, ¿no es cierto?, con las gasolinas y con los petróleos de los grifos, que digamos ha sido implementada como una política para ir promoviendo el uso de energías renovables en un porcentaje determinado. Claro, en el caso este del gasol particularmente es para las gasolinas, o sea, es la mezcla que se hace, ¿no es cierto?, de la gasolina tradicional proveniente del petróleo, derivado del petróleo, con el alcohol proveniente de la caña de azúcar, ¿no? Entonces, que también es un biocombustible, ¿no? Entonces, la mezcla eso en 7.8, como se llama la norma, y que se ha implementado hace poco, como sabemos, en Lima, Callao, pero ya en el norte del país está implementada desde abril del año pasado, y en el sur del país es a partir de diciembre, ¿no? Entonces, eso es bueno tomar en consideración. Entonces, el mercado más grande, lógicamente, está pues en Lima, Callao, que ya viene de implementarse, ¿no? Entonces, esto lógicamente beneficia desde el punto de vista ambiental, si bien es cierto de una manera relativamente modesta, porque 7.8% es relativamente poco, o sea, ¿no? Pero comenzamos con algo. Solamente, ¿no?, el 7.8% de todo el combustible. De todo el combustible por galón tiene, tiene el etanol. El etanol. Que en este caso sería el alcohol, por eso es, le dicen, no, gasol, o sea, porque justamente la última, ¿no?, la sílaba corresponde al alcohol. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Etanol. O etanol. Es lo mismo. ¿No? Así es. En el caso del biocombustible, para el caso del diésel, entonces la situación es diferente. Por ejemplo, allí es obligatorio el 5%. Estos aceites, allí sí es diferente, ¿no? Esto sí proviene de la palma aceitera, por ejemplo, que se está sembrando en la selva, ¿no? O de cualquier otra oleaginosa. Oleaginosa, efectivamente. Eso corresponde a lo que sería el biodiesel, que eso es diferente. Pero en todos los casos corresponde a los biocombustibles. Eso es bueno. Por ejemplo, justamente para los televidentes, para que sepan, y no hay esa confusión, los biocombustibles son ya sea el caso del etanol en este caso, ¿no es cierto?, o también el caso del biodiesel. O sea, en cualquiera de los casos corresponde a biocombustibles. Lógicamente son renovables. Ahora, el detalle para el caso del gasol, en este caso de lo que sería el etanol, recordemos que, y en eso hay que, todos los departamentos de la costa y sobre todo del norte, que es lo que en este momento ya está funcionando, en la zona, por ejemplo, entre Piura y Talara, hay unos sembríos justamente de caña de azúcar en terrenos cereáceos, ¿no? Entonces, donde antes había uno que otro algarrobo. Entonces, eso es positivo porque se está utilizando terrenos cereáceos y ojalá pudiésemos hacerlo a todo lo largo y ancho de la costa, ¿no? Utilizar todos esos terrenos que están abandonados en este momento, ¿no? Arenales, en fin. Entonces, utilizando aguas subterráneas. Entonces, eso, por ejemplo, es una buena inversión, pero ojalá que seamos vigilantes y los gobiernos regionales, sobre todo del norte o de toda la costa, sean vigilantes que solamente se limiten al sembrío en terrenos cereáceos, no en terrenos, ¿no es cierto?, de cultivo, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, porque la misma caña de azúcar va a ser lo que ocurrió en Estados Unidos, en justamente en Brasil y en Estados Unidos. Entonces, donde por falta de control es que, ¿qué ha sucedido? Han comenzado a encarecer los otros productos de pan llevar, justamente por haber derivado esas tierras agrícolas al cultivo de lo que serían estos biocombustibles. Entonces hay que estar vigilantes y los gobiernos regionales, en fin, todos tenemos que estar vigilantes, porque de lo contrario inclusive podría, si es que eso no se controla, por el momento está todo ok felizmente, ¿no?
Sin embargo, si eso no se controlase, entonces lógicamente tierras de cultivo estarían siendo derivadas para la utilización, en este caso del etanol, en desmedro, en perjuicio, ¿no es cierto?, de lo que sería la agricultura tradicional. ¿Y eso qué cosa conllevaría? A la elevación del precio precisamente de esos productos agrícolas. Entonces hay que estar vigilando. Todas las facilidades que se ha dado para los biocombustibles y particularmente para el gasol, en este caso para el etanol, ¿no es cierto?, corresponde a esas facilidades de tipo tributario, en fin, siempre y cuando se focalice, y la ley es muy clara, a la utilización de terrenos eriáceos, de terrenos que no están en este momento, ¿no es cierto?, siendo cultivados. Entonces, lo que está pasando, como digo, entre Piura y Talara, es donde en este momento es de donde proviene esta parte de lo que se está ya utilizando en el norte y ahora se está utilizando en Lima. Sin embargo, todavía vamos a seguir importando probablemente hasta el tercer trimestre, porque las otras dos empresas que han también sembrado, o sea, recién estarían funcionando a partir entre el tercero y el cuarto trimestre de este año. Luego de lo cual seríamos inclusive exportadores. ¿Por qué? Porque estaríamos produciendo alrededor de 800.000 litros, ¿no es cierto? Y nuestras necesidades más o menos son de 670.000 litros. De acuerdo. Me haces señas, Aurelio, vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Bien, continuamos con el doctor Aurelio Ochoa. Queríamos comentar ahora sobre la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la famosa OEFA. Han habido una serie de malos manejos, no malos manejos, eso no claro. Pensando mal, pero no tienen que desorden, digamos, no están muy bien cimentados. ¿Qué cosa ha pasado con la OEFA? Sí, lo que pasa es este organismo de evaluación y fiscalización ambiental corresponde al sector medio ambiente, ¿no?, del Ministerio del Ambiente. Pero lamentablemente no se le han dado los recursos, ni los recursos económicos, ni los recursos técnicos. Entonces, ¿qué sucede? Se está haciendo cargo, por ejemplo, en este caso, de lo que tenía el Ocinermin. El Ocinermin el año pasado ya le transfirieron una parte de minería. Este año, a partir de marzo, le han transferido la parte energética, vale decir, la parte de electricidad e hidrocarburos, ¿no? Y después se le va a seguir transfiriendo agricultura, pesquería, es decir, todos los otros sectores, y lo que digamos nos da un poco de, no poco, sino gran preocupación y pena, lógicamente, es que habiendo buena voluntad de la gente que está allí, pero simple y llanamente no tiene los recursos, y esto ha sido confirmado, Ricardo, algo que nosotros ya habíamos señalado en el programa meses atrás, ¿no es cierto? Ha sido confirmado por esta comisión de transferencia ayer, cuando justamente declararon, ¿no es cierto?, esta comisión de transferencia del sector ambiente, declararon que la OEFA no tenía exactamente como lo que nosotros habíamos señalado en tu programa. No tenía recursos económicos, no tenía recursos técnicos y simple y llanamente, ¿cómo iba a funcionar así? Entonces, lo que preocupa en este caso, y que ayer justamente ha sido confirmado por esta comisión de transferencia, algo que ya lo habíamos señalado en tu programa, ¿qué cosa? De que cómo el Estado en este caso, ¿no es cierto?, está retornando a los años 80. O sea, es un retroceso increíble en lo que es la fiscalización ambiental. Habíamos avanzado bastante, yo diría, ¿no? Entonces, bueno, quizá no lo suficiente, pero relativamente, ¿no? Digamos, hemos avanzado. Y en este caso es un retroceso, pues, increíble. O sea, estamos tirando la esponja, o sea, como país, ¿no es cierto?, estamos tirando por la borda todo lo que se ha avanzado hasta la fecha en lo que es el control, la fiscalización ambiental. Entonces, por ejemplo, el Ocinermin ya no tiene esta función, no la van a tener tampoco los otros ministerios, ¿no es cierto?, o los otros organismos que vean en la parte esta, ¿no? Sin embargo, lo bueno hubiese sido que previamente se prepare, ¿no es cierto?, esta OEFA, de tal manera que pueda afrontar estas nuevas responsabilidades. El dilema es, está comenzando una especie de cosa de total, digamos, libertad, por no decir libertinaje, en lo que es la fiscalización ambiental. Ha comenzado con el sector minero energético y lógicamente esto va a continuar con los otros sectores económicos. Entonces eso preocupa. Bueno, de todas maneras, ayer escuchamos a la gente de la transferencia del Ministerio del Ambiente, de la comisión. Ayer tuvieron una conferencia de prensa y efectivamente ellos han declarado algo parecido. Esperemos que, digamos, apenas se hagan cargo el día 28 de julio, ¿no es cierto? Ya supongo de que ya, ahora que conocen el problema, entonces ya tengan, ¿no es cierto?, ya todo un plan para poder atacar sobre la marcha, porque de lo contrario el país estará preocupadísimo y los conflictos, ojo, los conflictos sociales
que hemos tenido se van a multiplicar. Así es. O sea, se van a multiplicar. ¿Por qué razón? Porque precisamente una parte fundamental resulta siendo la falta de fiscalización ambiental. Si así se han producido, habiendo el OSINERMIN en su momento, ¿no es cierto?, existiendo el OSINERMIN en esta parte de fiscalización ambiental, en la parte de minera energética este año y el año pasado en minería, el segundo semestre, y aún así se ha producido lo que hemos visto, todos estos problemas, ¿no es cierto?, medioambientales, estos problemas mineros, en fin. Imagínate, Ricardo, lo que se va a producir, ¿no es cierto?, conforme se vayan acumulando todos estos problemas. La verdad que este es un SOS para el próximo gobierno. O sea, todo lo que es la fiscalización ambiental, o sea, no solamente el sector minero energético, sino en todos los otros sectores. Bueno, ojalá pues, como lo han expresado muchos miembros de las comisiones de transferencia que han venido incluso al programa, en los primeros 100 días del gobierno de Antumala, parece que hay un plan para los primeros 100 días, se puedan revertir estas Esperemos que así sea, efectivamente. Dramáticas situaciones. Yo quiero recordar al público que el doctor Aurelio Ochoa va a estar el día viernes y el sábado en la ciudad del Cusco. Va a haber un evento, coloquio Gas para el Cusco y la región sur, organizado por el Instituto de Investigación del Gas Natural para el Cusco, en la tarde en el Paraninfo de la Universidad San Antonio de Abad, en la plaza de Armas del Cusco. Ya nos queda poco tiempo, Aurelio. 2 comentarios, si el tiempo nos alcanza. El primero, las declaraciones del director general de hidrocarburos, el señor Robles, en el sentido de que podríamos dentro de unos años, con los yacimientos que se podrían encontrar en la costa, llegar a los 50.000 TCFs. No, 50 50 TCFs, o sea, prácticamente cuadruplicar lo que tenemos en la actualidad. ¿Tiene algún asidero? No, absolutamente. Yo pienso que ya despidiéndose de sus funciones a casi una semana o un poquito más de una semana de irse, al final hay algunos funcionarios que requieren pues salir en los medios, en fin, hacer algo de alaraca, y la verdad esto ha decepcionado porque si hace poco ha salido el libro anual de reservas del ministerio, o sea, el libro oficial, y estamos viendo que solamente señalan que tienen 11.2 TCFs. Entonces, ¿de dónde pecata mía? Lo que no especifica, digamos, estas declaraciones de este funcionario es dónde están, porque señaló, bueno, conocemos de unos yacimientos. Por favor, eso ya ha sido señalado el año pasado. Esto ha sido de Maple, ¿no es cierto? Pues es una estructurita guaitía pequeñita, jamás va a tener pues esa cantidad de reservas, ¿no es cierto? O sea, es imposible porque simplemente es una minúscula estructura con relación a Camisea. Si Camisea no tiene eso, ¿de dónde, pecata mía, voy a multiplicar por 5? O sea, simplemente es la imaginación en este caso, muy entusiasta quizá porque ya se va, entonces ya no va a haber tribuna para poder, digamos, difundir, en fin, las cosas que se les ocurre, porque no han especificado dónde, pero sí te puedo decir dónde es que hay. Lo que se ha encontrado es un gas no convencional en Aguaitía, ¿no? Esto ha sido perforado el año pasado, pero es una estructurita, como señalo, pequeña, pero es antieconómica por el momento y sobre todo por la dimensión de esa estructura. Para que sea rentable una estructura de shale gas, que le llaman, o sea, un gas no convencional, tienen que ser estructuras pues, del tamaño de Camisea multiplicado por 10. Y creo que si en este caso es la 10ª parte de Camisea, bueno, rápidamente podrás inferir. Totalmente afiebradas esas declaraciones. La palabra creo que es adecuada. ¿No? De 11.5 TCFs, que son trillones de pies cúbicos, ¿no es cierto? Sí. A 50, que bueno, se está proyectando ahí pues una... Hay mucho pan que rebanar. Muchísimo pan que rebanar. Por no decir gas que encontrar. Bueno, finalmente, Aurelio, no, el tiempo nos ha ganado. Sí. Queríamos hablar de las medidas para la masificación en Lima y Callao. Lo conversaremos en el próximo programa. Muy amable, Aurelio, muchas gracias. Siempre a tus órdenes. Bien, amigos, doy pase a mis compañeros en la Blanca Ciudad de Arequipa, Rosa de la Torre y Henry Zúñiga. Muy buenas noches.